Gran preocupación en Ceuta después del ataque masivo y muy violento de ayer de más de 600 inmigrantes que escalaron las vallas a pesar de las concertinas y se abrieron paso entre los guardias civiles utilizando para ello palos, piedras, lanzándoles excrementos, utilizando aerosoles a modo de lanzallamas y tirándoles también cal viva, lo que produjo serias quemaduras en ojos, cara y brazos de varios agentes de la Guardia Civil. La verdad es que la preocupación es mayor sabiendo que hay como más de 50.000 subsaharianos que se encuentran apostados en las inmediaciones de Ceuta, en Marruecos, esperando el momento óptimo para cometer un asalto similar y tratar de llegar a territorio español. El vicesecretario del Partido Popular, Javier Maroto, ha dicho que la situación en Ceuta es muy preocupante y ha dicho que efectivamente hay mafias que mueven a los inmigrantes, pero ha dicho también que tiene una gran responsabilidad del gobierno debido a los mensajes que difunde. Me gustaría que valorasen exactamente cuál es la minoría con la que están sufragando este gobierno. Me gustaría también que entendiesen que hay problemas que están sucediendo en España y que son de la máxima preocupación y que están desatendidos. Lo que ha sucedido en la valla de Ceuta es impresentable. Yo quiero decir de forma contundente que los culpables de lo que sucede en la valla de Ceuta son las mafias, pero el responsable es el gobierno socialista porque no está atendiendo a lo que sucede allí. La verdad es que la situación en Ceuta es impresentable y hoy mismo hasta allí ha viajado el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, para conocer de primera mano cuál es la situación que se está viviendo. Don Javier Ortega, muy buenas noches. Sí, muy buenas noches, Javier. Cuéntenos, ¿cuál es la situación que se ha encontrado usted en Ceuta? ¿Qué es lo que ha podido comprobar con sus propios ojos? Bueno, pues hemos podido comprobar una situación verdaderamente dramática. Quisiera utilizar este término porque realmente nos estamos encontrando con unos agentes de policía y guardia civil que están haciendo un trabajo en unas condiciones pésimas por falta de material, por falta de efectivos y sobre todo con unas instrucciones pésimas tanto a la respuesta policial que tiene que haber, prohibiéndoles la utilización del material antidisturbios. ¿Ha tenido usted ocasión de visitar a los guardias civiles que resultaron heridos en el asalto de ayer? Sí, hemos estado visitando a 4 de esos guardias civiles, los que están en situación más grave. Realmente es son un ejemplo que nos debe emocionar a todos los españoles, porque están trabajando en unas condiciones pésimas, pero no pierden su sentido del deber, de la lealtad. Me decía alguno de los compañeros que no pueden pedir la baja porque de 22 agentes que son, resulta que 22 agentes solamente hay 10 que no han sido afectados para poder prestar el servicio y por tanto que si se dieran de baja el resto ya quedarían en unas condiciones. Pensemos que 22 agentes se han tenido que enfrentar nada menos que a cerca de 700 subsaharianos muy violentos, con preparación militar sin duda, tanto en la organización de la actividad como en lo que es la operativa y los medios que utilizan. Ustedes ya lo han mencionado, con líquidos corrosivos que han quemado los trajes y que les han causado importantes quemaduras, con cal viva que les han tirado a la cara, con garfios, con lanzallamas que fabrican con botes de tipo bote laca y un mechero. Se han enfrentado a gente muy violenta, muy bien organizada y que están perfectamente coordinados. Y además, añado una cosa muy importante, con la connivencia de la policía y del ejército marroquí, que, tal y como nos han explicado, en el momento que van a hacer los asaltos, casualmente desaparecen de las zonas fronterizas, no controlan la avalancha y permiten que la avalancha se centre en un punto determinado. Don Javier, me imagino que uno de los elementos más preocupantes es el hecho de que a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a nuestra Policía Nacional, a nuestra Guardia Civil, les encomendamos la protección de nuestras fronteras, pero sin embargo me da la impresión de que no les dotamos de los medios necesarios para hacerlo. Ellos deben controlar el acceso en esas vallas, tanto de Ceuta como de Melilla, y sin embargo no están autorizados a utilizar ningún tipo de material antidisturbio para detener una avalancha como la que sufrieron ayer. Mire, lo vamos a decir... Sí, perdón, lo vamos a decir de tal manera que no dude nadie de lo que estamos hablando. Cuando un grupo antidisturbios en cualquier país del mundo se tiene que enfrentar ante una avalancha muy superior en número y muy agresiva, o tienes
2 veces el número de quienes están atacando, es decir, en este caso, si el ataque es de 700 personas, harían falta 1.400 agentes, lo cual es inviable en estos momentos. O tienes que tener un material antidisturbio, como son gases lacrimógenos, como son bombas de humo, como es material de disparo de pelotas de goma, que te permita mantener una cierta superioridad y una cierta distancia. Aquí los agentes nos han estado explicando que al carecer de autorización de ese material, han tenido que ir a repeler los ataques, los agujeros que estaban haciendo en la valla, nada menos que con cizalla, nada menos que con maquinaria, con radiales eléctricas, han tenido que ir a cortar precisamente agujeros e intentar impedirlos. Bien, pues ante esa situación, al no permitirles que utilicen el material antidisturbio, han tenido que ir con sus propios cuerpos, que por eso han sufrido quemaduras en la cara, en los brazos, les han tirado piedras desde la parte alta de las vallas que les han causado lesiones en distintas partes del cuerpo. Es decir, por parte del Ministerio del Interior, están abandonados en recursos y en autorización de actuación. Pero esto, nos vienen a decir, no es algo que proviene del cambio de gobierno desde el nuevo ministerio. Esto es algo que vienen sufriendo desde hace años atrás, es decir, con el gobierno de Mariano Rajoy del Partido Popular estaban en la misma situación exactamente. Yo recuerdo precisamente, porque lo he ido a visitar, no hará un par de meses, que estuve en Melilla y que me contaban exactamente lo mismo. O sea que no es un problema achacarlo ahora al gobierno de Pedro Sánchez, sino es un problema que viene ya del gobierno de Mariano Rajoy. Señor Ortega, un último detalle. Podemos lamentar lo que ocurrió ayer, ese violento ataque, llorar sobre la leche derramada, pero la gran preocupación es que hay 50.000 subsaharianos apostados en las inmediaciones de Ceuta esperando para hacer lo mismo. ¿De qué manera se están previendo las cosas para evitar que vuelva a ocurrir una catástrofe como la de ayer? Mire, no se está previendo de ninguna manera. Yo en este momento me dirijo hacia una zona de la costa en Algeciras, donde nos acaban de avisar que hay 2 gigantescas pateras que van a ser desembarcadas. Los agentes con los que hemos estado hablando nos dicen que no tienen, aquí hay ahora mismo, y me gustaría dejar este mensaje muy claro, hay 3 riesgos muy importantes. El primer riesgo, ya lo hemos mencionado, es un riesgo a la seguridad, porque dentro de esa inmigración ilegal están entrando y se están colando posibles terroristas, se están colando delincuentes muy graves, personal que viene muy bien formado, que han pertenecido a guerrillas, a ejércitos y a policías africanas, es decir, personal preparado que sabe utilizar armamento, es decir, peligroso, pero hay un riesgo más, y es al que me quiero referir ahora, y es el riesgo de contagio de graves enfermedades contagiosas. Y nos están diciendo los policías que carecen de las máscaras adecuadas para evitar, por ejemplo, contagio de tuberculosis o contagio en la piel. Los guantes que están utilizando los están teniendo que traer de su casa, guantes de látex, o están teniendo que ir a pedirlos a los hospitales. Es decir, carecen de los mínimos medios necesarios para preservar su propia salud. Y algo que es importantísimo también, que estén entrando con esas oleadas personas infectadas de enfermedades contagiosas, altamente contagiosas, lo cual es un riesgo tremendo para la población. Hablamos de SIDA, hablamos de otro tipo de enfermedades que pueden producir graves contagios. Bueno, pues se están teniendo que enfrentar también ante ese gravísimo riesgo sanitario. Así que realmente la situación es gravísima y en la medida de nuestras posibilidades tenemos que denunciar que nuestras fronteras están completamente abandonadas y desasistidas por un falso humanitarismo, y detrás quienes se están beneficiando son las organizaciones del tráfico de personas. Sin duda, gravísima situación. Don Javier Ortega Smith, secretario general de Vox, en directo desde Ceuta. Muchísimas gracias por atender la llamada de Los Intocables. Muy buenas noches. Muy amable por su llamada. Muchísimas gracias. En fin, situación dramática la que estamos viendo. Jesús, ¿qué opinión te merece lo que estamos viendo? Bueno, la verdad que estamos viendo las consecuencias de un gobierno irresponsable, que teniendo más de 50.000 inmigrantes ilegales a las fronteras de España, se marcha al centro del Mediterráneo y va a buscar todavía más, ¿no? Y encima los acogen aquí a bombo y platillo para hacer una campaña de publicidad muy lamentable como hicieron, y para ponerse una medallita. Lo que está sucediendo es, yo creo que la gente se tiene que hacer la pregunta a los partidos políticos la siguiente: ¿quieren que exista inmigración ilegal en España? ¿Sí o no? La siguiente pregunta es:
¿La gente que venga tiene que estar regularizada? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esa es la pregunta ya que hay que transmitir al gobierno de España. Cuando tienes una amenaza de estas características, que lo que puede traer unas consecuencias sociales brutales a un país. Ahora mismo estábamos escuchando al señor Sánchez que había que aumentar el gasto porque no había un colegio, porque no podíamos pagar las pensiones, y lo que estás es abriendo las fronteras para que miles y miles de personas que no han aportado absolutamente nada a ese Estado social cojan y empiecen a tomar recursos y encima estén fuera de la ley y encima no los tengamos controlados. No sabemos ahora mismo, toda esta gente que ha entrado, tarde o temprano la veremos en la Gran Vía vendiendo el top manta, vendiendo vídeos falsos, bolsos falsos, etcétera, porque al final son todos indocumentados. Es que lo que es lamentable que en España una persona que coja su pasaporte y diga que no viene de ningún país, no se le pueda expulsar por la ley de inmigración que se hizo en el año 2005 y luego que fue pues retocada, etcétera, etcétera, etcétera. En definitiva, yo creo que esto ya es una situación muy grave que ningún partido se ha dado cuenta las consecuencias dañinas que puede traer al conjunto de la sociedad, desde el punto de vista de que una persona que ahora mismo cruce la frontera de España, llegue, no es expulsada. No, sí. Y adquiere una serie de derechos, y adquiere una serie de derechos, por lo visto. Ahora mismo el Partido Socialista les ha dicho ya también que la sanidad tiene los mismos derechos. Gratuita y universal. Gratuita y los mismos derechos que tú, que yo, que cualquier persona que nos esté viendo, que la están pagando y la están manteniendo. Tiene los mismos derechos a la educación. Bueno, incluso más derechos que seguramente que nosotros. Entonces, eso es la pregunta. ¿Un Estado puede asumir eso? ¿Un Estado como el español que vive a préstamo del conjunto de los bancos mundiales, que vivimos a préstamo, podemos mantener ese gasto y mantener a todas estas personas que vienen de forma irregular, rompiendo todos los cánones de convivencia? Porque es que al final el inmigrante que venga con sus papeles y que haya tenido que pasar por una serie de trámites casi asfixiantes, va a decir, no me merece la pena, porque yo estoy aquí pagando, contribuyendo para que España salga adelante, cuando estos han entrado a la fuerza, de forma violenta, agrediendo ya a nuestras fuerzas de seguridad de Estado. Además, lo estamos viendo, o sea, es que ya una persona que entra por la fuerza, que agrede a las fuerzas de seguridad de Estado, esas personas no pueden estar en ningún país. O sea, tú pasas la frontera de Estados Unidos y a los rangers que están vigilando la frontera, así, a las bravas, les coges a palos y a pedradas, y le echas cal viva y le echas con un spray y le recibes la cara. Y te van a coger y o te meten 2 tiros o te tiran fuera de la frontera. Nosotros no queremos eso, nosotros queremos una inmigración que sea regular, una inmigración que esté controlada y que, lógicamente, hay que decir, la inmigración es necesaria para el país porque hay... si se hace de forma correcta, da muchísima riqueza al país, pero esto no, esto es un sin señor, o sea, algo absurdo que están promoviendo los partidos de la izquierda, bueno, los partidos en general, porque ningún partido ha tomado una decisión contundente para que esto no se vuelva a repetir. Y no es cuestión ni de tirar tiros, ni de poner tanque, ni nada de estilo, sino de tomar medidas contundentes para que no asalten y para que no agredan a nuestras fuerzas de seguridad de Estado. Bueno, yo lo primero que quiero decir es mostrar mi cariño y mi respeto a la Guardia Civil, que trabaja en la frontera de Ceuta y Melilla. Hace una labor encomiable durante los 365 días del año y durante muchos años. Y una labor humanitaria enorme, de ayuda a muchos inmigrantes que les dan ayuda, aunque luego vengan según qué partidos a acusarles de haber utilizado sistemas represivos contra ellos. La devolución en caliente, ¿qué tal? No, o sea, la Guardia Civil hace una tarea brutal, humanitaria, que iba a decirlo, durante muchos años, que tienen todo mi respeto, todo el respeto de mi partido, así lo ha declarado además nuestro presidente nacional, Pablo Casado, porque son fundamentales en la frontera. Lo segundo, quiero romper una lanza en favor de Ceuta. Esto daña mucho la imagen de una ciudad preciosa, que a mí me une además familiarmente. Es una ciudad de concordia, una ciudad muy bonita, y que desgraciadamente las imágenes que al final se llevan a los medios de comunicación dañan la ciudad de insisto, una ciudad maravillosa para vivir, para estar y fundamental para nuestro país, para España. Y lo tercero es la reflexión de por qué pasa esto, ¿no? Fijaros, la delegada del gobierno en Ceuta, delegada del gobierno de Pedro Sánchez en Ceuta,
lo primero que dijo es que ella tenía la fórmula para poder solucionar el problema de la valla. El problema de la valla es un problema, decía Jesús, es que nadie ha tomado partido. Nuestro partido, durante el mandato del gobierno, que nadie tomó la ha muchas... solucionado. Claro, pero es que solucionar algo de millones de personas que pasan hambre, Jesús, es muy difícil. No, es muy difícil. Que pasen por una valla... Sí, yo pero creo es que muy fácil. difícil porque lo que hay es una valla, no hay otra cosa, no la podemos electrificar porque al final somos humanos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto de pegar 2 tiros, esto es otra cuestión, ¿no? Tomar la responsabilidad... No, digo lo que el argumento de Estados Unidos, ¿no? recursos para poder evitar si todo recursos esto, que están asaltando a tu frontera. Escúchame, si estoy de acuerdo, la inmigración tiene que ser completamente ordenada y completamente vigilada, porque si no esto se convierte en lo que se convierte. Pero claro, esto es una tarea muy complicada de hacer, que el gobierno del presidente Rajoy llevó a cabo de una manera, yo creo que bastante buena, ¿no? Con las dificultades que entraña tener la frontera que tenemos y la valla de Ceuta y de Melilla. Pero como decía, la delegada del gobierno de Ceuta, en Ceuta, del Partido Socialista de Pedro Sánchez, llegó a decir que no es que había que quitar las concertinas, no, había que quitar las vallas, esto fue lo primero que dijo, había que quitar las vallas para que pudieran fluir tranquilamente todas estas personas que tienen todos los derechos del mundo, que yo no se los niego, pero claro, hay que hacerlo de manera ordenada. Este mensaje es el que hace, y yo a lo mejor me busco un problema con esto, pero creo que es la realidad, hace copartícipe del negocio de las mafias al gobierno de Pedro Sánchez. Porque el problema de estos señores es que vienen engañados a un idilio, que es pasar la frontera y allí vais a tener de todo, que en mucha gran parte lo tienen en comparación a su país, lógicamente. ¿Es así? Para ellos es un idilio, lógicamente, pero que no vienen a una calidad de vida como que lo que probablemente las mafias les vendan, que es como, por suerte, podemos nosotros tener, gracias a nuestro trabajo, por supuesto, ¿no? Pero ellos vienen engañados. Y el gobierno de Pedro Sánchez, la delegada del gobierno y ese falso buenismo humanitario de Pedro Sánchez y de sus declaraciones públicas, lo que hacen es convertir a un gobierno, al gobierno de España y a la delegada del gobierno de Ceuta, en copartícipe del negocio de la mafia, porque claro que durante el gobierno de Mariano Rajoy se han intentado asaltos a la valla y se van a intentar siempre, insisto, por las necesidades precarias que por desgracia viven en estos países, ¿no? Pero claro, el efecto llamada que producen este tipo de declaraciones y este falso buenismo humanitario nos traen a esta consecuencia, nos traen a una tensión en una ciudad tan bonita y tan maravillosa como es Ceuta y al problema que las personas que viven allí, yo voy a viajar a Ceuta, pero viajo por placer, porque como decía, me une familiarmente, ¿no? Ceuta empieza ya, en estos días, su feria, su patrón de Ceuta, su patrona, la Virgen de África. En las calles, y esto nos lo han trasladado nosotros familiares, en las calles se vive cierta tensión porque todas estas personas luego no se concentran en el CETI, estos van de 20, de 30 juntos y van amedrentando, van robando en la calle a los caballas de Ceuta y esto lógicamente es un problema que como bien decía nuestro vicesecretario Javier Maroto, es culpabilidad de las mafias, pero aupado por una irresponsabilidad del gobierno de Sánchez. Bueno, vamos a ver, las fronteras existen, eso es una cosa obvia. Y las fronteras existen desde siempre porque delimitan una nación, una cultura determinada, un idioma, una forma de ver la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Esas fronteras que existen hay que defenderlas. Evidentemente hay muchas más similitudes entre un portugués y un español, o entre un español y un francés, con lo cual evidentemente, bueno, pues las fronteras, y aparte que somos parte de la Unión Europea, son mucho más livianas, pero por la situación física, geoestratégica de España, nuestra frontera con el sur es con el Magreb, con una cultura completamente distinta, con un nivel económico completamente distinto, un idioma distinto, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es nuestra peculiaridad geopolítica o geoestratégica, ¿no? Entonces, claro, la frontera hay que defenderla, y en este tema se ha tratado, como en tantos otros, con muchísima demagogia y sobre todo con una especie de sentimentalismo barato. Claro que a cualquier persona que tengamos un mínimo de corazón, el ver a estas personas necesitadas, por supuesto, nos conmueve y desearíamos un mundo mejor para todas ellas, por supuesto. Lo que pasa es que es una irresponsabilidad sencillamente abrir las puertas y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero yo por lo menos me quiero quedar tranquilo con mi conciencia, que vengan aquí, luego ya, pues oye, ya veremos, ¿no? Aquí paz y después gloria, ¿no? Es que eso no es una forma ni madura ni responsable de solucionar estos temas. Entonces, vamos a ver, esta gente, esta pobre gente, porque evidentemente es gente muy necesitada, curiosamente el 90, 95, 99% de ellos, hombres jóvenes,
no mujeres con niños, como muchas veces se nos trata de vender, para aumentar la carga dramática del argumento. Estos son, pues lo estamos viendo en las imágenes, hombres jóvenes, físicamente están bien, etcétera, etcétera, pero es gente, por supuesto, que muchas veces los pobres apenas han recibido formación, apenas sabrán leer y escribir y poco más. E insisto, y a todos nos da una gran pena, cualquiera que tenga un mínimo de humanidad, pero en el momento en el que empiezan a utilizar cal viva, lanzallamas, oye, ahí estás ya convirtiéndote en un delincuente. Ahí te estás convirtiendo en un delincuente, o sea, efectivamente eso no se puede permitir. Y luego además es que, bueno, es que habría muchos más temas de fondo, ¿no? Es decir, ¿qué hay realmente detrás de la inmigración ilegal? ¿Qué hay detrás de esas mafias que efectivamente le están tomando el pelo a estos pobres hombres, prometiéndoles un paraíso en la tierra? Y esta gente, insisto, que apenas sabrá leer y escribir y que es gente tremendamente manipulable porque es gente con muy pocos recursos, se lo creen y tratan de ir a ese paraíso. Si es que es comprensible, si es normal. Y todos, insisto, todos lo entendemos y todos tenemos misericordia de ellos, pero no se puede permitir eso. En segundo lugar, y muy rápidamente, la postura del gobierno, bueno, pues aparte de esa especie de ambigüedad, ese sentimentalismo, etcétera, etcétera, es muy significativo pues que el presidente del gobierno en su cuenta de Twitter haya felicitado a Mick Jagger por sus 75 cumpleaños y no tenga una palabra de aliento para sus guardias civiles que están en el hospital con quemaduras. A mí me llama la atención, y el propio ministro del Interior pues también no sé si al final ha dicho algo o no, pero ha guardado mutis por el foro durante todas las primeras horas después de saber que conciudadanos, compatriotas nuestros que están defendiendo las fronteras, vamos a ver, que defender las fronteras no es actuar con violencia, es una cosa necesaria para cualquier país. O sea, que Pedro Sánchez no ha cogido el Falcon para ir a Ceuta a visitar a los guardias civiles. Voy a coger el helicóptero. Sin embargo, pero fíjate que si hay que utilizar la violencia para defenderla, se utiliza, porque sí, es que tenemos sí, legitimidad para utilizarla. Evidentemente. Es que estamos aquí ya con un buenismo también en la mesa que es increíble. Totalmente de acuerdo. Un tío que va con un lanzallamas no es una pobre persona. No, por eso he como dicho, tú has dicho. ahí empieza a delinquir. Bueno, la utilización legal de la fuerza es potestad del Estado, pero bueno. Es interesante que efectivamente Pedro Sánchez, oye, ni un tuit, a mí me llama... Bueno, puede coger el Falcon y acercarse a ver a los guardias civiles. Pero sí lo ha hecho Javier Ortega Smith de Vox. Mira qué rápido se ha acercado. Bueno, entonces... Esta tarde ya estaba ahí. Y algunos dirán, pues es una cosa partidista, y no sé, bueno, pues pero estás ahí. Pero ha mostrado interés, estás ahí. ¿no? Entonces, en vez de Nuestro presidente no ha mostrado interés por nuestros guardias civiles. En vez de irte al concierto de los Killers, pues vete a Ceuta a tratar de resolver y demostrar. O por lo menos ten la dignidad de escribir un tuit o una palabra a favor de tu gente. Y además ha hecho una propuesta, bueno, aunque solo sea para lanzarla al aire para quienes no saben qué hacer. Cuando dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Pues Javier Ortega acaba de decir, levanta un muro, ¿no? No hace falta obviamente que hagas nada más, levanta un muro, de tal manera que no puedan pasar. No hará falta ni disparar, no hará falta electrocutar, no, simplemente evitas la entrada ilegal a un país distinto que es soberano y que si las cosas no cambian, dejará de serlo. Porque si hay alguna amenaza que se cierne, no solamente sobre España, sino sobre toda Europa, es precisamente la inmigración. Y es precisamente la que está dividiendo, porque el sistema ahora, desde hace ya, yo diría que más de una década, otra cosa es que en España no nos estemos dando cuenta de la cuestión. Yo por eso estoy muy de acuerdo en vuestras dos intervenciones, de Jesús y tuya, de Alex, porque, bueno, es que estoy realmente de acuerdo. Vamos a ver, si algo divide en este momento Europa no son las clases sociales ya, es decir, eso es un discurso del siglo XIX y del siglo XX que se acrecenta con la Guerra Fría, pero que ha dejado de ser. O sea, es la reacción que las personas están teniendo a la globalización, en donde la inmigración juega un papel absolutamente fundamental, lo que está verdaderamente dividiendo, incluso creando partidos y formas de ver la propia política. ¿Por qué? Pues porque es que hay tres grandes amenazas en este momento que se cierran sobre Europa, como decía, ¿no? La de la soberanía, en primer lugar, por supuesto la económica. Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, Jesús, pero ¿cómo vamos todavía a incrementar los servicios públicos para no las personas que salen en los telediarios entrando de una forma más o menos violenta o más o menos trágica y traumática? No, estamos hablando de cientos de miles de personas que llegan a Europa y
que muchas de ellas además pasan por España porque estamos inmediatamente dentro de las fronteras. Por lo tanto, esa es la otra gran amenaza. Una de las cuestiones que ocurrió y que yo creo que tenemos que señalar de una manera muy puntual es que esto no viene de ahora mismo de Pedro Sánchez, por desgracia, porque entonces, bueno, no tendríamos casi ningún problema. Pedro Sánchez estará en el gobierno lo que esté, ¿no? No. Esto viene de mucho más atrás. Y como mínimo comienza con la política de la señora Merkel, que se da cuenta de que para seguir exportando sus productos, hace falta bajar el salario medio. Y el salario medio se baja dejando entrar a 3, a 4 o a 5 millones de inmigrantes. A mano de obra que resultará más a mano barata. de obra absolutamente barata. De tal manera que así está la balanza comercial de Alemania, entre otras cosas. Pero es que luego hay otra amenaza, que es para mí la más importante de todas, que es la de carácter cultural. Habrá que seleccionar también qué tipo de inmigración queremos en Europa. Sin dejar entrar a un solo inmigrante más, en el año 2050, y hay estudios bastante serios que lo acreditan, en el año 2050, es decir, dentro de un cuarto de siglo, habrá más musulmanes que cristianos. En Europa, digo, no en África, en Europa. Simplemente dejando a la población musulmana reproducirse como se está reproduciendo en este momento. Tal como está ya. Tal y como está ahora. Y tal y como se reproduce la población europea, habrá más musulmanes que cristianos. Ese es el objetivo, perder la identidad de Europa. Por lo tanto, el problema, yo creo que es el problema más grande al que no se está haciendo frente realmente que tiene Europa. Tema preocupante, el de la inmigración, y nosotros seguiremos muy pendientes de lo que ocurre en nuestras fronteras de Ceuta y Melilla. Hacemos una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablarles del nuevo Partido Popular después de las primarias. Son las dos caras de una misma moneda. En la cara, una primera semana brillante y generosa de Pablo Casado como nuevo presidente. En la cruz, la pataleta de una mala perdedora que no asume su derrota y que está tratando de sembrar la cizaña en el partido. Ahora les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único.
La situación que se está viviendo en el Partido Popular es, según se mire, hay algunos que dicen que todo ha ido muy bien, que Pablo Casado es el nuevo presidente, que se ha producido una cuestión de integración, y hay otra parte, bueno, exactamente otra parte no, una persona que dice todo lo contrario, que dice que es un desastre, que Pablo Casado no es un buen ganador, que está laminando a sus enemigos. La verdad es que nos sorprende los comentarios que está haciendo Soraya Sáez de Santamaría, que lo único que nos está demostrando es que tiene una pataleta de mala perdedora terrible. Es incapaz de reconocer que ha fracasado, que no ha triunfado y por tanto debería ponerse al servicio del partido en vez de a la contra, que es lo que está haciendo. Lo malo es que está arrastrando a algunas personas que lamentablemente se podían haber integrado con total normalidad en el nuevo equipo de Pablo Casado, pero que ella por lo visto no va a permitir. Vamos a analizar exactamente qué es lo que ha hecho el nuevo presidente del Partido Popular. Echemos un vistazo al equipo directivo que ha organizado. Vean, resulta que ha organizado un equipo en el que hay gente de su máxima confianza en los puestos clave y más importantes. Teodoro García Egea, que ha sido su jefe de campaña, hombre de su máxima confianza, se ha convertido en el nuevo secretario general. Mucho se había especulado con que la Secretaría General sería para una mujer, que a lo mejor sería una concesión hacia una candidata de Cospedal, que quizá Dolors Montserrat sería la persona. No, ha escogido un hombre de máxima confianza, su secretario general, lo cual hace pensar a algunos en aquel Álvarez Cascos que se convirtió en general secretario en la época de Aznar para poner orden cuando era necesario. Bueno, Javier Maroto, en la vicesecretaría de Organización, se convierte en el número 3 a todos los efectos, teniendo control sobre grandes estructuras, y Andrea Levy mantiene la vicesecretaría de Estudios y Programas. La verdad es que ha buscado una guardia de corps de lo más estrecha, de máxima confianza, para tener controlado lo que es la mayor estructura del partido. Pero resulta que ha dado cabida a muchísimas personas de la confianza de María Dolores de Cospedal. En realidad casi hay tercios, o sea, hay 10 personas de María Dolores de Cospedal, otras 10 de Soraya Sáez de Santamaría, otras 10 suyas y otras 3 de otras candidaturas. La verdad es que da la impresión de que generosidad sí ha habido y afán de integración también. Porque gente de María Dolores de Cospedal son Dolors Montserrat, que es la nueva portavoz en el Congreso, Vicente Tirado, el vicesecretario de Política Autonómica y Local, que es el hombre que viene a sustituir al incombustible Javier Arenas. Según publica hoy El Español, Pablo Casado en persona cogió el teléfono para llamar a Javier Arenas y decirle que por primera vez en 2 décadas no iba a estar en la máxima estructura del partido y que se quedaba sin una serie de prebendas. Y Vicente Tirado va a ser el hombre que ocupe su cargo más destacado, de Javier Arenas. Isabel García Tejerina, que fue ministra en el anterior gobierno de Mariano Rajoy, es vicesecretaria de Sectorial. Juan Ignacio Zoido, presidente del Comité Electoral. Un Zoido que podía haber jugado también otro tipo de cartas con su presencia en Andalucía, pero que estuvo con Cospedal y que ahora está con Pablo Casado. Rafael Catalá, también ministro, área responsable del área de justicia. Y la propia María Dolores de Cospedal es la que ocupa el puesto de vocal en el Comité Ejecutivo, un puesto que el propio Pablo Casado tenía reservado para Soraya Sáez de Santamaría, pero lamentablemente esa silla sigue vacía. En un gesto de un guiño hecho hacia Feijóo, ha colocado a Marta González como vicesecretaria de Comunicación. Ha querido también colocar a una persona de Feijóo, también en un afán de integración hacia todos los sectores, aunque no existieran presiones de ningún tipo. La verdad es que, arrastrados por Soraya Sáez de Santamaría, gente muy válida, que se podía haber integrado perfectamente y tener responsabilidades dentro del partido, como son Fátima Báñez, José Luis Aillón o Íñigo de la Serna, se quedan fuera simplemente por una fidelidad que le están mostrando a una Soraya que lo que nos está demostrando es que lo único que tiene es una pataleta de mala perdedora y lo único que busca en estos momentos es venganza. Porque gente de confianza de Soraya Sáez de Santamaría, hay 10 personas que han ocupado cargos desde una vicesecretaría general a varias secretarías, que son puestos, como ha dicho el propio Pablo Casado, importantes. Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social. Alberto Nadal, secretario de Economía y Empleo. Marimar Blanco, secretaria de Igualdad. Sergio Ramos, en la Secretaría de Imagen Corporativa. Yolanda Bell, en la Secretaría de Actas. Carlos Iturgaiz, secretario de Cooperación. María José García Pelayo, secretaria de Cultura y Deporte. Luis Bento, secretario de Rural y Despoblación. Miguel Barrachina, secretario de Revolución Digital. Y Sofía Acedo, secretaria de Inmigración. Como les decimos, el propio Pablo Casado ha reconocido que la mitad de la gente que está ocupando los cargos de responsabilidad en este momento en el Partido Popular son personas que proceden de otras candidaturas diferentes a la suya. La mitad de la estructura orgánica del nuevo equipo del Partido Popular ha sido de otras candidaturas que se presentaron en contra de la que yo encabezaba, que luego con otras 4 de ellas concurrimos conjuntamente a la segunda vuelta y que, tal y como me comprometí en el Congreso Nacional, con la otra candidatura que no salió elegida, la de Soraya Sáez de Santamaría, yo me comprometí a hacer
una integración al máximo nivel que ha sido a través de una vicesecretaría y de otras 9 secretarías de área muy importantes, y además partiendo del punto de partida que ayer dije, que es que aquí no cabía negociación, aquí lo que cabía es integración. No somos partidos distintos, en este partido no hay corrientes, no hay equipos diferenciados. Lo que hay son compañeros muy válidos a los que he querido proponer que se integraran y que formaran parte de un comité ejecutivo, sin etiquetas, sin preguntar a quién ha votado cada uno, sin recordar qué campaña electoral hubieran hecho. La verdad es que la pataleta y el afán de revancha y de venganza de Soraya Sáenz de Santamaría ha llevado a muchos a preocuparse, pensando que quizás se iba a producir una escisión en el seno del Partido Popular. Afortunadamente eso no va a ser así, porque al margen de esas 3 personas que hemos mencionado que son damnificados de esa pataleta de Soraya, como Íñigo de la Serra, Fátima Báñez o José Luis Aillón, la verdad es que el resto de los que estaban con ella en la candidatura van aceptando la mano que les está tendiendo el equipo de Pablo Casado. Ha sido Javier Maroto, el vicesecretario general, quien ha reconocido que gota a gota todos van aceptando la nueva situación, porque todos lo que tienen, a pesar de que estuvieran en la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría, es un afán de colaborar con su partido, de remar a favor de una serie de ideales que representa el Partido Popular y no de buscar la revancha que está buscando Soraya. Así lo explicaba el propio Maroto, diciendo que no hay preocupación, que se está produciendo una auténtica integración, aunque sea gota a gota. Gota a gota, uno a uno. Todas las personas que habían ocupado la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría se están integrando. Acabo de hablar con el presidente de Málaga, Elías Bendodo. Es un acierto del presidente de Málaga esta conversación que hemos mantenido y es que se ha reflejado en las redes sociales ahora mismo, en la que él felicita y se da por integrado. Es una persona muy relevante junto a Juanma Moreno en Andalucía. Hoy, 2 personas relevantes que habían apoyado a Soraya Sáenz de Santamaría van a formar parte de la dirección del grupo parlamentario. Los damos por integrados y así todos los días, gota a gota, uno a uno. El Partido Popular y la dirección del señor Casado ya es una dirección integrada, ya es una dirección única y por tanto solo queda una silla vacía, que es la de Soraya Sáenz de Santamaría. El mensaje es que no deje esa silla vacía todos los días, porque esa silla le pertenece y el Partido Popular debe de llevarse a cabo en un proyecto en el que también cuente con ella. Pues ahí queda, una silla vacía y da la impresión de que así se va a quedar. Pero bueno, afortunadamente, por lo que se refiere al resto, hay una auténtica integración. Sergio, porque sería una pena que el afán revanchista rompiese un proyecto como el que ha cometido el Partido Popular en este momento. Pues sin ninguna duda. Pablo, fueron de sus primeras consignas cuando se presentó a presidir el partido y él lo decía claro, si yo gano nadie pierde. Y como bien has explicado, yo creo que ha quedado más que claro, ¿no? La necesidad y la responsabilidad por parte de nuestro presidente nacional, de Pablo Casado, viene por hacer lo que está haciendo, que es integrar a toda la gente buena que quiere colaborar en un proyecto común, en un proyecto nuevo, en un proyecto de regeneración, sin olvidarnos de dónde venimos, orgullosos de dónde venimos y lo que hemos hecho, pero lógicamente integrando a todas las candidaturas, la de Soraya, la de Joserra, la de Juanma, bueno, a gente como Juanma Moreno, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me parece que la lección que está dando Pablo de generosidad, de saber integrar a todo el mundo, de saber que en el proyecto del Partido Popular tenemos que estar todos juntos para cuanto antes volver a ganar las elecciones y ser el partido de los 11 millones de españoles que confíen en nosotros para dirigir el gobierno. La lección que está dando además de acierto con el equipo que ha hecho. Yo he tenido el honor de conocer durante esta campaña, en el tiempo que han estado en Madrid, tanto a Teo como a Javi Maroto, de más cercanos, y os puedo garantizar que son personas de una capacidad de trabajo enorme, con una responsabilidad muy importante que a Pablo les ha dado, pero que están perfectamente preparados para asumirla. Teo ha sido su director de campaña, parte del ideólogo de la campaña de Pablo que le ha llevado al frente de la presidencia del partido, y yo estoy convencido que el mensaje de unidad que Pablo está lanzando es el que todos están, al final, lo decía Javi Maroto, el que todos están dando por bueno, y cada día se va integrando más gente a un proyecto que es el proyecto de todos, que es el proyecto de Pablo. Sería una pena que esta pataleta adolescente de una señora que ha sido vicepresidenta del Gobierno de España la lleve a no sentarse en la silla que Pablo gustosamente y generosamente le ha ofrecido en el Comité Ejecutivo Nacional. Parece que de la primera vez no se ha querido sentar. Hoy, al parecer, sí ha estado en la reunión que ha tenido Pablo con el grupo parlamentario del Senado.
Ella ha puesto un tuit que ha dicho que estará en las sillas que el partido le pida, esperemos que así sea, probablemente ella esté aliviando ese mal perder que ha tenido o parece que ha tenido, y yo espero y deseo que en breve se siente en la silla que, insisto, Pablo le ha generosamente ofrecido para formar parte de un proyecto común, un proyecto en el que ella también debe de estar. No, y según dice Maroto, el gota a gota se va produciendo. Esta misma tarde hemos sabido que Fernando Martínez Maillo, por ejemplo, será portavoz adjunto en el grupo parlamentario, en Maillo, el Congreso. Elías Bendodo, que fue una de las personas que hacía referencia a Javi Maroto ahora, una de las personas más activas en la campaña en favor de Soraya, y con Juanma Moreno al frente del PP andaluz, una persona además que fue muy incisiva en sus declaraciones. Oye, ha ganado, vamos con él hasta el final, y el final es conseguir la Moncloa y conseguir el progreso de nuestro país, y no lo que estamos viendo con Pedro Sánchez. Ese goteo es necesario, ese goteo viene por esa capacidad de liderazgo que, como bien decías, en esta semana Pablo de manera brillante está trasladando tanto al partido como a la opinión pública, y yo estoy convencido que al final Soraya tendrá que rendirse a la evidencia de que cuando ella pedía la lealtad a Rajoy, también yo le pido a ella lealtad al presidente actual, que es Pablo Casado. De momento lealtad te está demostrando bastante poca, Soraya. ¿Qué os parece? Bueno, pues la verdad que Soraya pensaba que iba a ganar estas elecciones de calle, tenía todo bastante. Hombre, ten en cuenta que controlaba el aparato, Todo. había sido vicepresidenta todopoderosa del gobierno, pensaba que tenía los resortes a su alcance. No esperaba que el ciclón Pablo Casado la arrasara de este modo, ¿no? Exactamente, además Pablo Casado, que tiene que tomar una decisión muy valiente en un momento pues muy complejo para él. Porque Ha arriesgado mucho, ¿eh? No, ha sido muy valiente en ese sentido, porque se enfrentaba, digamos, a la virreina del Partido Popular con todo el poder, y que tenía unas elecciones además muy fácil de ganar con el sistema que ellos mismos habían preparado, porque lo que pretendían era que si fallaba la militancia, luego solucionarlo con los compromisarios. Lo que pasa que al final le ha salido... ponen y luego se quería saltar Soraya. Exactamente, luego le ha salido totalmente al revés. Bueno, yo pienso que gracias a que ha ganado Pablo Casado, el Partido Popular no ha desaparecido como hubiera desaparecido UCD. Esa es la verdad, porque la deriva que estaba llevando era un partido que no iba a ninguna dirección, no tenía una ruta clara, no tenía un pensamiento claro, y las encuestas pues eran cada vez más calamitosas. Es verdad que Pablo Casado ha sido capaz de levantar los ánimos en unas circunstancias muy difíciles, y eso ha sido lo que también le ha llevado a ganar, ¿no? Yo, si fuera Pablo Casado, pues hombre, intentaría integrar a gente, pero lo que no puedo es que me imponga un mal perdedor, me imponga lo que tengo que hacer. De hecho, no lo ha permitido. No, y por supuesto no lo ha permitido. De hecho, ha enseñado los galones, como titulaba ayer La Razón, y no lo ha permitido. Ha cogido al secretario general y ha puesto de su máxima confianza y ha dado un golpe sobre la mesa, y se ha quitado a toda esa morralla que tenía alrededor y que tanto daño ha hecho al Partido Popular, que además es toda esa morralla que estamos hablando siempre ha sido los perdedores, los que siempre han perdido elecciones y siempre han intentado conducir al Partido Popular, porque pues, vemos al señor Arenas, que no ha ganado nunca unas elecciones. Sí, ganó unas elecciones, pero no las últimas, sino las anteriores las ganó, pero no pudo gobernar. Ganó unas elecciones, pero nunca gobernó directamente. Soraya nunca ha ganado. Bueno, sí ganó las primarias de los militantes, pero tampoco, la primera votación, sí. Tampoco ha podido gobernar. O sea que además de malos son gafes, o sea, ganan y no pueden gobernar. En definitiva, yo creo que Pablo Casado ha tomado una decisión muy contundente, tiene que eliminar a toda esta gente que no esté con él, porque cualquier persona que fuera leal se hubiera puesto a sus órdenes, le hubieran dado un cargo o no, decir que presidente, nos ponemos a tus órdenes, a donde tú quieras que yo esté, te ayudaré. Y eso es una persona que quiere a un partido, pero esta persona no quería al partido, solo quería sus propios intereses. Soraya Sáenz de Santamaría se ha demostrado que no ha querido al Partido Popular, que nunca ha sido del Partido Popular, y que sí se ha aprovechado del Partido Popular como una garrapata, sacando todo lo posible para llegar al poder absoluto. Gracias a Dios no lo ha conseguido, y Pablo Casado, en un acto de valentía, y bueno, y los militantes y compromisarios del Partido Popular, pues aplicando un poco el sentido común, pues lo han evitado. Si no, tendríamos Soraya Sáenz de Santamaría, y si hubiera desaparecido pues el partido más importante del centro derecha de España, en una situación tan difícil como la que vivimos, con un gobierno de Frente Popular. Es que ha ganado dos veces. Yo creo que actúa con bastante inteligencia. A lo mejor pues la suerte por audaz le ha sonreído, pero es que le ha ganado dos veces. La primera en el Congreso, es decir, él se pone enfrente de una manera o de otra al rajoyismo y dice:
yo no estoy de acuerdo con lo que ha ocurrido. Señores, Soraya Sáenz de Santamaría representa la continuidad de lo que ha hecho Mariano Rajoy durante todos estos años, que ha sido una sangría absoluta de votos constantemente. Contenta estaba la oposición, viendo que su mejor garantía de seguir manteniendo los índices que tenía era que el señor Rajoy estuviera en el... Cuando Zapatero apostó por Soraya estaba claro, ¿no? Eso fue definitivo, por otra parte. Qué gran ayuda le ha prestado. Eso fue absolutamente definitivo. Yo me imagino que Casado lo celebraría ese día, ¿no? Seguro. Cuando se enteró. En segundo lugar, le vuelve a ganar, en este caso ya no al rajoyismo, sino al sorayismo, evitando una especie de golpe de mano dentro del partido. Y evitando un cisma a la vez. Eso digo, o de boicot dentro del partido, porque claro, cuando integra, pero sobre todo, yo creo que un poco, insisto, aupado por la fortuna y por el carácter que ha desvelado tener esta mujer, integra a muy buena parte de su estructura, pero no a la cabeza de su estructura, lo que está haciendo es integrar dentro de su proyecto, sin posibilidad ya de que haya un boicot o un cisma, al resto del partido que hasta entonces no le había votado. En este momento, con Casado, yo creo que puede estar el 90% del partido, por lo menos, y además el otro 10% o el sorayismo, yo creo que completamente descabezado, sin fuerza ninguna, de tal manera que al final va a poder probablemente proyectar y ejecutar todo el programa político que tenía pensado. Creo que la expresión sorayismo no tiene sentido. Ya no tiene. No creo que haya una facción sorayista. Sí, ya no Yo hay. creo que en torno a Soraya, si hay 3 o 4 personas, muchas son, y probablemente se arrepientan de estar ahí. Exacto, pero eso se ha debido en parte a la manera en que han jugado después del Congreso los ganadores con los que han perdido. Se la han jugado, porque si con Soraya Sáenz de Santamaría al final se hubiese quedado todo el mundo y todos los cargos y todas las estructuras que le habían votado, en el Partido Popular hoy habría un cisma. Pero, insisto, por una razón o por otra, yo no le quito mérito ni inteligencia a los autores, han conseguido integrar a ese grupo descabezándolo al mismo tiempo, que además era ya no solamente para que desde dentro haya una unidad, sino que si de verdad querían aplicar su propio programa, ¿qué pinta Soraya Sáenz de Santamaría aplicando un programa como el que ha planteado Casado? No pinta nada, es decir, es antitético. Esta mujer, yo lo he dicho muchas veces, está entre el socialismo y la socialdemocracia. Es que yo creo que sí hay una corriente de sorayismo en el Partido Popular. De hecho, bueno, pues ha recibido un apoyo significativo. La hubo probablemente. Bueno, lo hubo hasta hace 4 días que fueron las votaciones. O sea, eso lo ha habido. Ese sorayismo barra rajoyismo, que es la indeterminación, el ceder ante todo, las ideas absolutamente confusas, abstractas. Soraya Sáenz de Santamaría es una persona que la pones en el Partido Popular de Rajoy, la pones en Ciudadanos, la pones en el PSOE y no desentona, en absoluto, no desentona. Cero. Y en cambio Pablo Casado no lo puedes poner en Ciudadanos ni en el Partido Socialista porque desentona absolutamente. Yo lo que no sé ahora es si Soraya Sáenz de Santamaría desentona en el Partido Popular que está proponiendo Pablo Casado. Porque es que son yo acabo de decir que sí, dos ideas absolutamente distintas de lo que era entender el Partido Popular. Entonces, yo celebro que haya ganado Pablo Casado y por ahora lo que está haciendo a mí me parece que es correcto, ¿no? Ayer escuché una entrevista que le hicieron a Teodoro García, me gustó, me pareció desde luego una cabeza brillante, es ingeniero, doctor en telecomunicaciones. Campeón nacional de lanzamiento de aceitunas. O sea, tiene un currículum, el tema anecdótico del lanzamiento. Pero bueno, que él se lo ha tomado con mucha deportividad y bueno, que está bien, ¿no? Que haya un ingeniero que aparte tenga a su lado así más, ¿no? Que siempre todos imaginamos que un ingeniero es una persona así súper rigurosa y tal. Bueno, pero eso también le humaniza, ¿no? Es fantástico, es fantástico. A mí me parece estupendo. Claro, Dan ganas de retarle. Había quien echa la aceituna más lejos. Sí, fíjate que yo no sabía que existía, pero en fin, habrá que probar. ¿No sabías que existía el campeonato de lanzamiento de huesos de aceituna? No tenía ni idea, me enteré ayer. Se lanza con la boca, escupiéndolo y ver quién lo manda más lejos. Sí, y me parece... un deporte nacional. Sí, o sea, no sabía que
que en Murcia tenía ese arraigo, pero me enteré por Teodoro García, ¿no? Pero bueno, volviendo al... O sea, me pareció un hombre ciertamente preparado, me pareció una persona seria. Vamos a ver cómo se va desarrollando esta presidencia de Pablo Casado, que para mí es verdad, o sea, se está diciendo que está sembrando o está llevando esperanza, cosa que creo que Soraya no habría llevado, porque Soraya era más de lo mismo. Estoy de acuerdo con Jesús Ángel, creo que habría sido un final parecido al de la UCD, porque es que este Partido Popular no ilusionaba a nadie, era absolutamente insípido y no llevaba a ninguna parte. Bueno, la verdad es que la presencia de Pablo Casado, su victoria en estas primarias, el hecho de que se haya convertido en el nuevo presidente del Partido Popular, viene a animar el cotarro político nacional, y la verdad es que da la impresión de que ha devuelto la ilusión a muchísimos militantes y seguidores del Partido Popular. Pequeña pausa y volvemos para hablar de cuál es la auténtica explicación por la cual el presidente del Gobierno, cuando quiere ir a un concierto de rock, coge un Falcon oficial. Ahora les contamos. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 8871. Mercado Las Águilas, el mercado de toda la vida ahora más cerca de ti. Más de 70 establecimientos. Máxima calidad. Los mejores profesionales. Trato cercano. El referente comercial de los vecinos del distrito de Latina. Parking gratuito para los clientes. Actividades navideñas. Show cooking. Y degustaciones gastronómicas. Mercado Las Águilas, siempre cerca de ti. ¿Por qué un presidente del gobierno, si se quiere ir a un concierto de rock del grupo The Killers con su mujer en Benicàssim, coge un Falcon, un avión oficial, hace que le abran un aeropuerto, el de Castellón, que estaba cerrado, solamente abre cuando tiene vuelos programados, no tenía ninguno, le deja allí en Castellón para ir al concierto, se vuelve el avión a Madrid, vuelve el día siguiente a recoger, es decir, 4 desplazamientos de ese avión Falcon para que el presidente del gobierno con su mujer pudiera ir a un concierto de rock. Cuando se le pidió explicaciones al gobierno, la vicepresidenta Carmen Calvo dijo que eso formaba parte de la agenda cultural nocturna del presidente. Bueno, hoy le han preguntado al propio presidente y ha dado otra explicación. Le ha echado la culpa a los servicios de seguridad de Moncloa, que son los que insisten en que él haga desplazamientos en avión, y ha arremetido contra la oposición, porque dice que, claro, ustedes critican al presidente del gobierno porque el presidente soy yo, si fuera otro no, ¿no? En segundo lugar, desde el año 2015, el Departamento de Seguridad de Moncloa recomienda que todos los transportes y
la movilidad de quien ostenta la presidencia del Gobierno se hagan por medios aéreos. Por tanto, esta es la cuestión. Claro, yo creo que la oposición, en este caso de Ciudadanos y del Partido Popular, no es tanto el medio por el cual se transporta el presidente del Gobierno, sino a quién como presidente del Gobierno se transporta. No lo han asumido, pero ese no es mi problema. Yo lo que les pido es que lo asuman y que nos dejemos de polémicas artificiales y nos centremos en los problemas de verdad de la ciudadanía, que son importantes y que aquí han sido tratados. Dejémonos de polémicas artificiales y centrémonos en los problemas de verdad, en sacar a Franco del Valle de los Caídos. No, de verdad, con lo fácil que hubiera sido para el presidente del Gobierno decir, de acuerdo, sí, me equivoqué, pensé que era lo más adecuado, pues, tienen ustedes razón, no lo volveré a hacer. No, primero manda a la vicepresidenta a decir que era su agenda cultural nocturna y ahora le echa la culpa a los de seguridad de Moncloa, que seguramente los de seguridad hacen lo que consideran más oportuno, pero es potestad del jefe del Gobierno, del presidente del Gobierno, tomar decisiones políticas. Y es una decisión política hacer utilización de los medios públicos para un interés privado, como lo ha hecho. En fin, no sé qué os parece. No, a ver, el propio Sánchez, yo creo que él mismo se ha puesto en evidencia porque dice los servicios de seguridad de Moncloa recomiendan. Desplazamientos en avión. Bueno, claro, pues sáquese un billete en vuelo regular, ejemplo, y vaya usted a Castellón. Por ejemplo, ¿no? como han hecho, me recuerdo hace un par de años o tres, que creo que fue el presidente de Islandia, no sé si fue el que vino a ver aquí al presidente de España, y vino en un avión con su billete de turista, y vino el presidente de, creo que fue Islandia, que vino sin ningún problema, ¿no? Por no hablar del presidente del Cantabria, que para llevar las anchoas a Moncloa iba en taxi. Exacto. Entonces, pero claro, es lo que hablábamos antes, ¿no? Si hay un alcalde de una ciudad pequeñita de España que va en su Audi A8 y sale como si fuera la estrella de Hollywood, pues bueno, yo entiendo que una persona como Pedro Sánchez, que todavía no se cree que ha llegado al presidente del Gobierno, que está encantado de haberse conocido, pues oye, dispare con la pólvora del rey, ¿no? Entonces, efectivamente, los servicios de seguridad de Moncloa recomiendan, pero es que resulta que el anterior, Mariano Rajoy, no hacía el uso del Falcon que hacía. Y recomendarían lo mismo, supongo. Y recomendarían lo mismo porque, como él mismo ha dicho, era desde el año 2015, es decir, que ya estaba Rajoy en el poder y Rajoy se ha movido en aves, se ha movido en coches, se ha movido, es decir, no ha necesitado siempre el Falcon. Claro, pero es que a Rajoy no le gustaban los conciertos de Killers. Pero es que fíjate, el tema de los de Killers, al final todo es una inmensa operación de maquillaje, es decir, yo no sé si al señor Sánchez y a sus mujeres les gustan de Killers o no, que son perfectamente libres de que le guste lo que quieran, pero ¿qué ocurre? Bueno, que ahí hay un granero de votos, ahí hay 20.000, 30.000 jóvenes. No, pero sí le debe gustar porque su mujer Begoña se quedó al día siguiente al concierto de Pet Shop Boys. Pues fenomenal, bueno, a mí también me encantan de Pet Shop Boys, pero quiero decir, van, o sea, hay un caladero de votos, hay 20.000, 30.000 jóvenes y queda muy bien un presidente del Gobierno yendo a una cosa joven, etcétera. Recordemos que el voto joven de izquierda está casi polarizado. Igual cosecha voto ahí, ¿verdad? Y es una forma de marketing de maquillaje. Bueno, yo es que creo lo que comentáis, que el argumento no tiene un pase. No, o sea, no tiene un pase entre lo listo que es, por un lado, y lo peregrino en concreto de lo que acaba de plantear, pues es que no hay por dónde. Pues ya lo has oído. Pues dejémonos de polémicas estériles y preocupémonos de lo que realmente importa, sacar a Franco del Valle de los Caídos. Los servicios de inteligencia y de seguridad recomiendan, o sea que cada vez que no lo coges, estás haciendo mal, ¿no? Cada vez que desoyes las recomendaciones. Gobierno, claro, estás desoyéndole, porque y en cambio para ir a un concierto sí, para irte de juerga sí, y para otras cuestiones no. Quiero decir, es que no hay por dónde cogerlo. Y luego lo que tú comentabas, Javier, vayamos a lo fundamental. Era como para decirle, exacto, vaya por favor a lo fundamental, ¿no? Es decir, no tiene un pase. Jesús. Bueno, la verdad que es algo patético ver al presidente del Gobierno con una chulería lamentable decir que nos tenemos que olvidar de esto, o sea, que nos tenemos que olvidar que se gaste nuestro dinero, que nos cuesta muchísimo ganarlo, y luego nos lo sacan de nuestro bolsillo para pagar impuestos. Nos tenemos que olvidar de que malutiliza nuestro dinero porque tiene un capricho que tiene con la señora para irse a un concierto de, como has dicho tú, de Killer y luego de Pet Shop Boys, ¿no? Me parece Así es. Claro, con otros gobernantes no pasaba, ¿no? Como ellos decían que Mariano Rajoy estaba contra la cultura,
pues por eso no cogía Mariano Rajoy el avión para ir a conciertos, ¿no? Según su teoría, porque ellos tienen respuesta para todo. Pero aquí ya es lo principal. Estamos hablando de corrupción muchas veces. Esto es una forma de corrupción, ¿no? Es una persona que no cumple, que no da ejemplo haciendo una responsabilidad de servicio público, es una forma de corrupción. ¿Por qué? Porque está mal utilizando los recursos públicos para intereses propios. Y en este caso, este señor lo que está utilizando es un avión para ir a un acto privado con todos los recursos de todos los españoles. La próxima vez que salga, que diga que me apetece ir a pescar, como decía alguno de los memes que me han llegado, bueno, pues entonces cogerá la flota de la Armada, cogerá el portaaviones y me voy a pescar, porque me han dicho los servicios de seguridad que eso es más seguro para es más mi persona, seguro, ¿verdad? Sergio. Y todavía tenemos que escuchar a alguna ministra decir, creo que fue a Carmen Calvo, su portavoz, que el presidente es austero en el uso de los bienes públicos, ¿no? Pues si esta es la austeridad, el día que se ponga a despilfarrar, yo no sé qué es lo que va a hacer. Pero esta fue la que dijo que el dinero público no es de nadie. No es de nadie, claro. Entonces, eso sí que es austeridad. Claro, partiendo del personaje, pues lógicamente es austero, ¿no? Viajar a algo personal con esto. Yo creo que esto le hubiera probablemente podido costar a un presidente del gobierno del Partido Popular unas 24 horas al día de La Sexta durante 6-7 meses, salvo que dimitiera antes por la presión popular o alguna moción de censura, ¿no? Esto es una falta de respeto absoluta. Bueno, no tiene explicación. Pues lo vamos a dejar a título de anécdota. En fin, cambiamos de asunto. Como saben, hoy hemos estado muy preocupados del asunto migratorio que se sufre en España. Es toda una crisis la que se sufre en Europa. Por ese motivo, hemos querido saber cómo está el tema de la polémica del asunto migratorio en Estados Unidos. Un equipo de Distrito Televisión se ha desplazado a Florida para hablar con el corresponsal del servicio en español de CNN y conocer la opinión acerca de lo que pasa con el tema de la migración en Estados Unidos. Como saben, la oposición se echó encima de Donald Trump por el hecho de anunciar ese famoso muro con México, un muro que, por cierto, empezó a construir Barack Obama. Hemos querido conocer la opinión de este periodista, el corresponsal de CNN en español en Florida, y de paso preguntarle acerca de qué opinión le merece la actualidad política en España. Nos ha confesado que en Estados Unidos no se sigue con demasiada atención. Los periodistas de CNN no opinamos sobre asuntos políticos, por la sencilla razón de que nuestro negocio, lo que a nosotros nos concierne, tiene que ver con reportar la información. Nosotros reportamos la información, no emitimos juicio de valor. Creemos en un periodismo donde el periodista es más aséptico, donde quien recoge la información la presenta con equilibrio, la presenta con balance, la presenta con rigurosidad, y básicamente los televidentes son los que están llamados a hacer aquellos juicios de valor. Nosotros no intervenimos en opiniones porque no somos actores políticos. Y mi misión como periodista no es esa, no es opinar, no es el periodismo militante de estar a favor o en contra de alguien. Yo puedo tener mis opiniones privadas. Lo que importa es cómo reportamos nosotros, con equilibrio, con balance, siendo justo en la información, siendo justo en la recolección de datos, poniendo en contexto esa información. Eso es lo que a nosotros nos mueve en la información y básicamente practicando el periodismo. Bueno, el tema migratorio es un tema importante. Probablemente Trump, con sus formas, a su manera, quizá muy criticada por algunos, por México, que se vieron un poco de alguna manera ofendidos por ciertos comentarios que él hizo en la campaña electoral, les ha caído un poco mal. Pero obviamente que él tiene un punto sobre cómo ordenar la inmigración, y ese debate y la forma en cómo lo plantea tiene sensibilidades. A los demócratas no les cae muy bien el hecho de que él quiera poner un muro, no les cae bien el hecho de que él tenga una política inmigratoria de tolerancia cero. Y bueno, hay un sector del presidente que es la base electoral de los republicanos que sí, que les gustaría a algunos poner el muro, que a otros les gustaría leyes migratorias más estrictas. Y creo que el tema de la inmigración es un tema mucho más profundo del que se está analizando políticamente acá en los Estados Unidos. ¿Está emparentado con lo que pasa en Europa? Sí, de alguna manera. ¿Cuánto un país tiene que ser solidario respecto a acoger a inmigrantes que vienen de países que están viviendo problemas estructurales, ya sea derivados del terrorismo, ya sea derivados de guerras, ya sea derivados de pandillas, situaciones inestables a nivel político, social o económico? ¿Un país tiene que ser solidariamente responsable con esos inmigrantes? Esa es la gran pregunta. Entonces, bueno,
¿quiénes son los que deben definir eso? Sus ciudadanos, los representantes de sus ciudadanos. Ese es el gran debate que se vive. El tema de la inmigración no es solamente lo que pasa en la frontera de los Estados Unidos, no es solamente lo que pasa en Europa con los inmigrantes sirios, con los inmigrantes de Oriente Medio, no, es mucho más que eso, es lo que pasa con los venezolanos que están llegando a Chile, Argentina, a Perú, con los dominicanos que están llegando a Chile, con los haitianos que están llegando a Chile. 150.000 por lo menos hay en Chile haitianos en Chile. ¿Podrías creer eso? Sí, existe, están. El fenómeno de la inmigración es muy global y merece ser analizado desde una perspectiva mucho más multidimensional. Si uno tiene un juicio de valor respecto a ese, sí, probablemente yo lo tenga en el foro más íntimo. Bueno, ¿cómo se respira en Estados Unidos lo que pasa en España? Creo que al estadounidense promedio, España le puede importar bastante poco. Yo creo que, no sé si una gran mayoría de los españoles saben exactamente quién es el presidente de España, o aún peor, dónde está ubicado España. Dicho eso, creo que si me preguntas en lo personal cómo uno ve el proceso político de España, ciertamente te diría que es un proceso político interesante desde que se rompió el gran bipartidismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Hoy día hay básicamente 4 fuerzas políticas en el país que se están disputando el poder. Obviamente que Podemos y Ciudadanos han de alguna forma ido a conquistar a los desencantados tanto del PSOE y tanto del Partido Popular, en versiones Ciudadanos más de centro, en versiones Podemos más de izquierda que el Partido Socialista Obrero Español. Lo que vemos es un proceso político, una destitución histórica en tiempos de la democracia con la salida del señor Rajoy y hoy día la llegada del señor Sánchez al poder. El desafío que tiene el señor Sánchez de hacer que este gobierno funcione para que pueda optar, eventualmente entiendo que en 2 años más, a un nuevo mandato. Veremos si eso va a ocurrir, veremos qué puede hacer con la economía, veremos qué va a pasar también desde el punto de vista del descontento social, que no solamente pasa en España, el descontento ciudadano pasa en todo el... Pues nuestro agradecimiento al corresponsal en Florida del servicio de la CNN en español que nos atendió en Miami. Nuestro equipo de corresponsales se irá pulsando la opinión en diversos lugares del mundo para conocer aspectos que nos puedan resultar de interés y conocer también qué es lo que opinan de nosotros. En fin, se nos echa el tiempo encima, nos vamos ya, le agradecemos a Jesús Ángel Rojo que nos haya acompañado, muchas gracias, muy buenas noches. Muchas gracias, Javier. Gracias por haber estado con nosotros, Sergio López. Gracias, Javier, un placer. Muy buenas noches, gracias Alex Navajas, un día más por acompañarnos. Y Lorenzo Abadía, siempre un placer, gracias por estar con nosotros. Nos vamos, pero como saben, les dejamos con la película. Esta noche, Calma en el mar, un drama bélico de gran interés, puesto que está basado en un hecho real. Se desarrolla en la Francia ocupada por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Un joven comunista es ejecutado por los nazis y él se convierte en toda la figura, en un símbolo para la resistencia francesa. No se pierdan la película. Nosotros volveremos el próximo lunes, así que pasen un buen fin de semana. El lunes nos reencontramos aquí, en Los Intocables.